Hola a todos, soy María Marta Espinazola y les doy la bienvenida a este video donde hablaremos sobre la historia de la fotografía, que se forma conjuntamente con el nacimiento de la sociedad contemporánea. Y es que tanto el carácter político, económico, social, tecnológico como los medios de expresión irán moldeando los gustos de una época. Estas nuevas maneras de actuar y pensar irán transformando la estructura social al mismo tiempo que cambia la manera de ver el mundo. Hacia el año 1750 acontece un cambio importante y es el ascenso de la clase media. Recordemos que hasta ese momento la base de la sociedad era la aristocracia. Con el ascenso de la burguesía y también con su crecimiento económico, nace la necesidad del burgués de hacerse valer y ver en este nuevo escenario social. Esa necesidad de autorrepresentación se ve materializada a través del retrato. Según Giselle Freund, mandar a hacerse un retrato era un acto simbólico mediante el cual los individuos de la clase social ascendente manifestaban su ascenso, para sí mismos como para los demás. Recordemos que anterior a este acontecimiento, tanto los retratos como toda la producción de arte en general eran encargos de la clase política, o sea, la monarquía y la clase religiosa. Tanto los reyes como la iglesia ejercían el mecenazgo artístico y cultural, es decir, mantenían una especie de patrocinio económico y social que le permitía a los artistas desarrollar sus obras. Sin embargo, ante la presencia de la nueva clientela burguesa, el pintor tenía una gran tarea. Por un lado, imitar el estilo de retratos realistas, como los de la aristocracia, y por otro lado, debía ajustar sus precios. Se crean así nuevas formas y técnicas para satisfacer tales exigencias. Por una parte, nace el retrato miniatura, que permitía al artista hacer un buen número de retratos miniaturas, en forma de polveras o dijes. Los podía hacer en poco tiempo. Se calcula que en el periodo de un año el artista podía hacer entre 30 y 50 retratos, conservando la estética de la aristocracia, pero reduciendo tiempo y costos al reducir el tamaño y la simplificación de los detalles. Por otro lado, surge otro procedimiento para hacer retratos que deviene de los tiempos de Luis XIV, llamado silhouette. Consistía en cortar un perfil del rostro en papel de charol negro, y esta técnica dio origen a un nuevo oficio que se desarrollaba en las fiestas y los bailes importantes, hasta que llegara a las ferias más populares. De la invención del silhouette surge una nueva técnica en Francia, el fisionotrazo, diseñado por Chatrian, quien combinaba la silueta y el grabado. Obtenía así retratos en serie con un bajo costo. Ex grabadores y ex pintores de miniatura optan por esta nueva técnica, haciendo numerosos retratos a la gran parte de la burguesía. Si bien el fisionotrazo no comparte la técnica ni de la luz, ni el soporte o el formato, sirvieron de base para la fotografía. Por ello es considerado su precursor ideológico. También hay registros de finales del siglo XVIII de experimentos publicados por el científico amateur Thomas Westcott, quien intentó fijar las imágenes de la cámara oscura en nitrato de plata. Esta técnica no le dio el resultado esperado, pero tiempos más tarde, Westcott, junto con su amigo David, colocaron insectos y hojas sobre papel sensibilizado con nitrato de plata o cloruro de plata, logrando hacer copias, aunque las mismas no eran permanentes y se volvían oscuras. Hasta ese momento la cámara oscura era utilizada en el ámbito de la pintura como una herramienta auxiliar al dibujo. Ahora bien, ¿cómo era esa cámara oscura? Bueno, la cámara oscura del Renacimiento tenía grandes dimensiones, similar a una habitación. Consistía en una sala cerrada, con un orificio en uno de los muros, por donde entraban los rayos de luz. Estos rayos se proyectaban en la pared opuesta, formando la imagen del exterior, pero en forma invertida. El pintor ingresaba en ella y dibujaba en su interior lo que se reflejaba desde afuera. Muchos pintores como Van Eyck, Velázquez, Caravaggio, Vermeer, entre otros, utilizaron esta técnica para lograr detalles precisos. En el año 1816, Nicéphore Niepce trabajó con la cámara oscura, intentando fijar las imágenes por métodos fotoquímicos.
Luego de la invención de la litografía, que llegó en Francia alrededor del 1814, Niepce se interesa en ella. Pero, como era dificultoso obtener la piedra, que oficiaba de plancha, la reemplazó por una plancha de metal y al buril por la luz. En el año 1816, Nicéphore Niepce trabaja con la cámara oscura, intentando fijar esas imágenes por medios fotoquímicos. Y en el año 1824 logra la primera fotografía desde el patio de su casa, utilizando la primera cámara con óptica construida por Chevalier. La exposición duró unas 8 horas en un día de verano. La segunda foto que logra fue la mesa servida. Estaba hecha en interiores, tal como una fotografía de bodegón o naturaleza muerta. Niepce le dio el nombre de heliografía tanto a las fotos hechas con la cámara como a las copias hechas por superposición. En el año 1929 Niepce se asocia con Daguerre. Daguerre era pintor escénico y coinventor del diorama. El diorama era un espectáculo popular compuesto por enormes panoramas pintados en lonas translúcidas, semitransparentes, que por efectos de la iluminación iban produciendo cambios en dichos panoramas. Tras la muerte de Niepce en el año 1833, Daguerre, algunos autores dicen que se asocia con el sobrino de Niepce y otros con el hijo de Niepce, continúan su sociedad por herencia. Daguerre perfecciona el invento de Niepce, fijando las imágenes con solución de sal y reduciendo el tiempo de exposición de 8 horas a 30 minutos. Daguerre lo llamó daguerrotipo. Daguerre trató de interesar a empresas públicas para que adquirieran su invento, pero al no lograrlo se abocó a que fuera el tema de conversación en fiestas y salones de la época. Allí consiguió que varios científicos se interesaran por la fotografía. En ese momento las ciencias exactas comenzaban a tener un impulso importante, y especialmente al diputado Arago, quien influyó en la Cámara de Diputados para que el gobierno francés adquiriera el invento. En el año 1839 fue presentado en la Academia de Ciencias exponiendo los extraordinarios servicios que podía prestar la fotografía en el campo científico. Los sabios valoraron esta técnica, que simplificaría el registro, y los artistas también lo tomaron como un nuevo auxilio de su trabajo. A los pocos días, el daguerrotipo fue puesto en práctica por sabios y físicos, y también fue tema inagotable en los salones parisinos. Así, la fotografía pasó a ser de dominio público. En Francia, Bayard y en Inglaterra, Talbot, con el calotipo, también reclamaban la invención. Ambos trabajaban el proceso de la fotografía, el primero sobre papel sensibilizado con yoduro de plata y el segundo sobre papel sensibilizado a base de cloruro. Así, este sistema de representación empieza a ganar credibilidad. La reciente imagen del daguerrotipo se ve influenciada por la estética positivista. En esta época predominaba en Francia la filosofía positivista de Auguste Comte, basada en el empirismo, es decir, las cosas solo se podían explicar por lo que se veía. Esta corriente es recibida por el arte pictórico, solo se podía pintar lo que se veía. De tal forma, la fotografía, al adherir también a esta concepción, expresaba: solo se puede fotografiar lo que se ve. Es decir, la fotografía necesitaba sí o sí un delante de cámara. En el año 1853, Félix Tournachon, apodado Nadar, uno de los fotógrafos más distinguidos de aquella época, abre un taller fotográfico. Sus fotografías son todo un éxito. Su estudio recibe una gran cantidad de personas y hasta se convierte en sitio de reunión de la élite intelectual de París. Nadar retrataba a la burguesía y especialmente a los artistas e intelectuales de la época. Sus retratos son muy vívidos, sensibles, psicologistas, poniendo al descubierto la expresión característica del retratado. Sin embargo, la falta de espíritu comercial de los fotógrafos retratistas de la época, como Nadar, Legray, los hermanos Bisson,
hacen que se vean en dificultades económicas para mantener sus estudios fotográficos. Tisdéry, entonces, implementa un nuevo formato para poder vender sus retratos 5 veces más económicos. A este formato lo llamó tarjeta de visita y medía aproximadamente unos 6 por 9 centímetros. Tisdéry democratiza el retrato al hacer retratos en masa. También reemplazó la placa metálica por el negativo en vidrio que le permitía entregar una docena de copias. La clase burguesa menos rica comenzó a retratarse mediante la tarjeta de visita, no solamente por lo económico, sino también porque Tisdéry logró amoldarse a sus gustos estéticos. En este contexto, el retrato de un fotógrafo retratista tuvo un gran auge en las últimas décadas del siglo XIX, pero a finales del siglo se lanza al mercado un tipo de cámara más fácil de manipular, la cámara Kodak, que es adquirida por fotógrafos aficionados. Los fotógrafos retratistas ya no tienen afluencia de clientela, quienes solo recurren en algunas ocasiones especiales como un bautismo, un casamiento. Entonces, estos fotógrafos optan por comprar tiendas fotográficas dedicándose a la venta y al revelado. Lejos había quedado las planchas metálicas de Daguerre y los vapores de yodo y los largos tiempos de exposición. De manera paralela a la decadencia del retrato artístico fotográfico, en el año 1900 se trabajan nuevas técnicas de revelado con papeles al carbón, la goma, al óleo, al bromo. El objetivo era que estas técnicas hicieran parecer la fotografía a la pintura, más precisamente al impresionismo. Los pintores impresionistas estaban interesados en plasmar la luz, el color. Por ello, sus motivos comenzaron siendo generalmente paisajes al aire libre. La pincelada rápida logra trazos, formas de color que al juxtaponerse conforman el color deseado. Los colores puros y saturados eran empleados en el cuadro con la lógica del contraste simultáneo. Es decir, este contraste se ocasiona por la influencia que ejerce un tono al posicionarse al lado o sobre otro. Dicho contraste puede modificar el modo en el que se perciben los colores, ya que el estímulo visual hace que el ojo genere una segunda imagen. Así, los fotógrafos intentan homologarse a las categorías del arte. Sin embargo, a fines de siglo la industrialización está muy avanzada. Teléfonos, ferrocarriles extienden la comunicación. Y si hablamos de comunicación, en ese momento la fotografía logra abrirse camino en la prensa, convirtiéndose en un poderoso medio de propaganda que se regía según los intereses de los dueños de la prensa, o sea, la industria, la finanza y el gobierno. En el año 1855, la prensa comienza a ilustrarse con fotografías de guerra. El fotógrafo Roger Fenton emprende viaje para fotografiar la guerra de Crimea. Con él lleva 4 asistentes y un gran laboratorio ambulante. Fenton se encontró con varios inconvenientes, en especial por el calor que hacía que sus planchas se secaran muy rápidamente, y también porque el tiempo de exposición era largo. Él o los retratados debían posar en medio del sol todo ese tiempo. El viaje de Fenton fue financiado por el gobierno, con lo cual sus fotografías debían mostrar una guerra romantizada, soldados posando y algunos despojos que quedaban luego del combate, pero nunca mostrando la crueldad de la guerra. Por su parte, el fotógrafo Matthew Brady también decidió documentar fotográficamente la guerra, en este caso la guerra de secesión, pero a diferencia de Fenton, su expedición no estaba financiada. El fotógrafo invirtió todo su dinero y también contrajo deudas con préstamos. Su idea era vender las fotografías de manera privada, pero esto no prosperó, ya que a diferencia de Fenton, sus fotos sí mostraban los horrores de la guerra.
tierras quemadas, muertos y familias desoladas. En el año 1870 la fotografía se abre paso en el género documental, como una fotografía como documento social. La foto denuncia, critica, a la vez que detalla las condiciones de vida miserables de los inmigrantes en los barrios pobres de Nueva York. Su primer libro se titula Cómo vive la otra mitad. Por el mismo camino le sigue el fotógrafo y sociólogo Lewis Hine, quien entre 1908 y 1914 fotografía el trabajo deshumanizado y las jornadas laborales extensas de los niños en las fábricas y en el campo. Este trabajo produce un cambio en la legislatura, quien a partir de estos documentos fotográficos decide reglamentar este tipo de trabajos. La fotografía se convierte en un instrumento de lucha a favor de las clases más pobres y desprotegidas. Estas fotografías son concebidas como fotodenuncia. Ahora bien, el fotoperiodismo moderno nace con la fotografía cándida o live o al vivo, es decir, la foto robada, sacada desapercibidamente. El abogado, devenido en fotógrafo, el doctor Salomón, cambió la concepción del reportaje gráfico al sacar fotos a personalidades públicas presentándolas como gente común, conversando, con sueño. Lo principal de la foto ya no será la nitidez, sino el tema y la emoción que provoque en el espectador. Para sacar fotos sin que la gente se diera cuenta, utilizó una cámara de pequeño formato, fácil de trabajar, poco visible y con un objetivo de diafragma 2, llamada Hermanox. También prefirió la luz al natural a la del flash, justamente para no ser visto ni oído. Salomón, como la mayoría de los reporteros gráficos, utilizaba la Hermanox, pero en 1930 comenzó a usar la cámara Leica. Oscar Barnack crea la cámara Leica, de tamaño reducido, más aún que el Hermanox, con una película de cine recientemente creada, que oficiaba como negativo. Su formato era de 24 por 36 milímetros. La película permitía sacar hasta 36 fotogramas sin necesidad de tener que recargar. Por el año 1930 la Leica también contaba con objetivos intercambiables. En esos tiempos el uso de la cámara Leica fue considerado por algunos editores como poco profesional, como un juguete debido a su tamaño. Sin embargo, la simplificación técnica en el trabajo del fotógrafo fue una verdadera revolución que dio lugar al fotoperiodismo moderno. Lo cierto es que tanto los avances científicos como tecnológicos, así como los cambios producidos en los ámbitos sociales, políticos y económicos, transforman esta sociedad a la vez que la sociedad propicia estos cambios. En este contexto social tuvieron la oportunidad tanto la fotografía como los fotógrafos de autorrepresentarse, documentar, denunciar y narrar historias, plasmándolas y utilizándolas como un medio para ser testigos de su época.